Hola, buenas noches familia Tete. Una de las historias que pasó en la casa de Tita le sucedió a mi mamá cuando era joven. Nos contó mi mamá que tenía como 9 años y todo sucedió al anochecer. Habrán sido como las 9 o 10 de la noche cuando mi abuela mandó por los uniformes de ella y de su hermana menor. Todo el cuartito donde planchaban la ropa para que los dejaran listos para temprano al día siguiente se fueran al colegio. De ese cuartito era lo más claustrofóbico que conocía. Estaba literal al fondo de la casa, en una de las esquinas. Y bueno, para llegar ahí tenías que recorrer los pasillos de la casa prácticamente a oscuras. Había que cruzar la cocina para salir por la puerta que te lleva a las escaleras que subían a la azotea. Pero, en lugar de subir, girabas a la derecha y después de un pequeño patio en donde siempre hacía frío, allí estaba, en una de las orillas. Había una pequeña puerta de metal con unas ventanillas que apenas si dejaban entrar la luz del foquillo que iluminaba el área. El cuartito de la plancha, como todos lo llamaban, no medía más de 1,5 metros por 2. Lo que sí tenía era altura, eran como unos 4 metros. Y bueno, eso ayudaba a inquietar un poco la sensación de claustrofobia que se sentía. Siempre olía suavizante que usaban para planchar y siempre estaba lleno de ropa. Al fondo había un mueble con artículos viejos que siempre sacaban ese curioso en ti cuando acompañabas a Tita mientras planchaba. A ver, me regreso a la historia. Ya que mi mamá tuvo los uniformes con ella y se dirigía de regreso a la habitación, justo antes de salir de la cocina, tenías que apagar la luz que estaba en una de las orillas del marco de la puerta. Y cuando quedó parada de frente a la entrada, se dio cuenta de que una persona estaba parada detrás del zaguán. Era una mujer. Se trataba de su tía Lila, una hermana de su mamá, su tía favorita. Lo cual llenó de sorpresa a mi mamá y de un grito le dijo: Tía Lila, qué bueno que estás aquí. Ahora le digo a mi mami que saque la llave para abrirte. Segundos después, y sin esperar respuesta, corrió a su habitación. Dejó los uniformes acomodados en el perchero y corrió al cuarto de Tita. Mami, deme la llave para abrirle a mi tía Lila. Está parada en el zaguán. Al escuchar eso, Tita, muy sorprendida pero tratando de disimular lo más que pudo, le preguntó: ¿Cómo que tu tía Lila está parada en el zaguán? A lo que mi mamá respondió: Sí, está parada en el zaguán, esperando que le abran. Viene bien elegante. Trae el cabello recogido como si fuera una fiesta y un vestido de color mostaza con lunares cafés. Tita simplemente no podía creer lo que su hija le estaba diciendo con tanta seguridad y con la inocencia de una niña de apenas 9 años. Se quedó un momento en silencio y dice mi mamá que lo único que Tita hizo fue cerrar bien las puertas de las 2 habitaciones y le dijo: no te preocupes, tu tía tiene llave, ustedes ya acuéstense. Hoy duerman conmigo para que tu tía use sus camas y mañana, antes de irse al cole, la saludan, ¿ok? Obedientes esa noche se acostaron a dormir, pero como dato curioso, contaba mi mamá que esa noche mi abuelita las cobijó hasta la cabeza. Al día siguiente, cuando mi mamá se levantó de la cama, lo primero que hizo fue ir corriendo a la habitación a saludar a su tía Lila, pero esta ya no estaba. Mi abuelo le dijo que había llegado solo a dormir y que había tenido que salir bastante temprano. Mi mamá se quedó triste porque no podía creer que su tía no la había despertado para despedirse de ella. Cuando regresó a la casa más tarde, después de las clases, se encontró con el sacerdote, amigo de mi abue. Estaba ahí, en la casa. Estaban los dos platicando en la salita de estar, que se encontraba en el recibidor de la casa, y después de saludarlo, la invitaron a tomar asiento, para después interrogarla con preguntas sobre su tía.
Todo de manera casual para no ponerla nerviosa, hasta que sin más le preguntó mi abuelita: «Hija, ¿estás segura de que ayer viste a tu tía Lila parada en el zaguán?» Sí, mami. ¿Por qué? ¿Quieres decirle al padre cómo estaba vestida? Tenía un vestido color mostaza con lunares cafés. Se veía bien bonita con un recogido de cabello como de fiesta. ¿Por qué? Y bueno, resulta ser que la tía Lila había fallecido unas semanas atrás a causa de una hemorragia por un embarazo de alto riesgo, y además, el atuendo que llevaba puesto era con el mismo que la habían velado y enterrado. Gracias por leerme. Hola, buenas noches, familia Tete. Tenía 3 años cuando nació mi hermano menor, por allá de finales de los 80s. Bueno, pues nos mudamos de casa. Ahora éramos 4 y se necesitaba un poco más de espacio. ¡Wow! La nueva casa era demasiado grande, hermosa. Era de una sola planta, pero tenía desniveles. Eso sí que la hacía especial. La entrada tenía unas escaleras que llevaba un recibidor, o portalito, como lo llamábamos. En los primeros años hubo una sala de 3 piezas. Era de mimbre con cojines bastante cómodos y bastante amplios. Había una mesita de centro. Había varios artículos de decoración que creaban una atmósfera fresca y bastante acogedora. Y bueno, años más tarde fue sustituida por un mesón rústico de madera de 12 lugares. Eso sí, perfecto para comidas y reuniones familiares o entre amigos. Al entrar a la casa, había un pasillo bastante largo que te llevaba a las 3 habitaciones. Bajabas los escalones y la primera puerta era la de mi hermano, aunque años atrás esa habitación había sido una sala de estar. Hasta el fondo, la puerta de la izquierda era la de mi mamá. El baño quedaba al centro de las habitaciones, frente a la puerta de entrada, como si vigilara el acceso a la casa. La cocina se encontraba hasta el fondo, del lado derecho de la casa, y en una estancia lateral, a la cual también se le podía acceder por el portalito, estaba el área de juegos y la televisión. Pasábamos muchas tardes ahí, sin saber que la casa nos observaba en silencio. Los jardines rodeaban la casa a manera de herradura. En nuestra infancia, el jardín trasero tenía un pequeño chapoteadero perfecto para los días calurosos de primavera. Había un árbol de manzanas rojas y otro de guayabas rosas. Estos daban sombra y aroma a ese espacio. A ver, tengo que aclarar, la casa siempre tuvo una tierra bastante fértil. Digo, demasiado fértil diría yo. Todo lo que se sembraba crecía con una fertilidad inquietante. En el jardín lateral, los árboles y arbustos frutales eran de naranja, mandarinas, zarzamoras, limones, y todos estos parecían doblarse cuando era época frutal. Y el patio del frente, era el más bonito, mi favorito. Se dividía en 2 secciones partidos al centro por un caminito de piso de pasta, que era el caminito de la entrada principal, y ese casi nunca se utilizó. Siempre entrábamos por la cochera. Desde la entrada, cada lado era escoltado por un par de árboles de una especie que jamás he vuelto a ver en el jardín. Y bueno, del lado derecho era el mejor. Ese estaba lleno de flores, algunos árboles frutales y pasto siempre verde. Las bardas, cubiertas de enredaderas robustas, creaban un ambiente totalmente mágico. Bueno, aunque en las noches, ese verdor pareció oprimir la casa en un abrazo silencioso, y se convertía en el mejor escondite de murciélagos que, si te descuidabas, te revoloteaban por la cabeza y te sacaban un buen susto. Recuerdo que Tita era bastante feliz ahí. Pasaba horas regando y arreglando cada flor con una dedicación casi ritual. Bueno, de ahí mi gusto por las plantas.
Una de las mañanas en las que Tita estaba en casa, como siempre lo hacía, se puso a trabajar un rato en el jardín. Estaba al frente de la casa. Cavaba un hoyo bastante profundo para trasplantar una de sus azaleas. De hecho, el jardinero también estaba en la casa dándole forma a los árboles que estaban ya bastante creciditos, cuando con una voz muy sorprendida escuchó que Tita lo llamaba. Don Panchito, venga por favor. A ver, venga a ver esto. Cuando él se acercó, vio que Tita tenía los ojos fijos en la tierra removida. Con las manos temblorosas, señaló algo. Entre los terrones oscuros se asomaba un hueso. No era cualquier hueso, era un fémur humano. Por su tamaño, parecía el de un adulto. El aire se volvió denso. Algo en la casa pareció detenerse. Sin decir una palabra, lo cubrieron nuevamente con tierra, como si solo el hecho de exponerlo hubiera despertado algo. Desde ese día, todo cambió. Las cosas comenzaron a moverse solas. Digo, no muy seguido, pero sucedía. La televisión se encendía en plena madrugada. Las puertas del armario se cerraban con fuerza sin que nadie las tocara. Pero bueno, creíamos que eran corrientes de aire que solían colarse entre las ventanas. Un domingo, mientras estaba en la cocina con mi mamá, sentados en la pequeña barra que servía como desayunador, como si una mano invisible girara la perilla, porque cuando revisó mi mamá, la llave estaba cerrada. Al principio tratamos de encontrar explicaciones lógicas, ya que, como repito, nunca sucedía tan seguido, pero había algo en el aire, algo que nos hacía sentir vigilados. Solíamos tener visitas de familiares, y cuando venían de fuera se quedaban a dormir en casa. Siempre daban mi habitación por ser la más grande, después de la principal. Lo raro aquí es que empezaban a decirnos que no habían pasado bien la noche. Otros decían que sentían que alguien había estado observándolos, y que mejor dormían con la luz prendida. Las pesadillas eran un tema recurrente. Y así pasaron los años. Nunca habíamos sido testigos de algo paranormal fuera de los detalles que ya les mencioné. Hasta el 2016. En el 2010 me mudé de ciudad y nos encontrábamos de visita a mi novio JC y yo en casa de mi mamá. Era una noche fría. Íbamos de salida a cenar y no habíamos empacado chamarras. Ya estábamos caminando hacia el auto cuando JC comentó que tenía bastante frío. Mi mamá le dijo que podía ir por una chamarra a mi habitación. Es más, hasta le dijo que había varias chamarras en el cuarto de Mario, mi padrastro, que estaban allí en el closet, que podía tener la libertad de elegir la que más le gustara. JC me pidió que lo acompañara, pero en verdad tenía tanto frío que ya me quería subir al auto, así que lo mandé solo. Al entrar a mi habitación, las ventanas que dan al patio trasero están de frente a la puerta, y para prender la luz tenías que meter la mano atrás del espejo del tocador. Y bueno, si no estabas familiarizado con la habitación, se te podían complicar bastante las cosas. El closet estaba del lado derecho. Eran closets grandes. Tenían 3 puertas altas, y cuando JC estaba eligiendo la chamarra, sintió esa sensación que tantos otros habían descrito. El aire se enfrió a su alrededor. Su piel se erizó. Algo lo observaba. Giró lentamente la cabeza sobre su hombro derecho. Y allí estaba. Desde la puerta, medio cuerpo asomándose. Era un hombre. Lo miraba fijamente. No fue una sombra, ni un reflejo, ni una silueta borrosa. Era un hombre real, alto, de complexión gruesa, con las facciones marcadas de alguien que había vivido demasiado. Su expresión era severa, casi de disgusto,
Vestía elegante, con camisa y un abrigo oscuro. Su cabello estaba peinado de lado, pero su mirada lo atravesó con una intensidad que helaba los huesos. Todo fue cuestión de segundos. El hombre se echó hacia atrás y JC regresó la mirada al frente, preguntándose qué, o más bien a quién acababa de ver. Solo el silencio y la certeza de que había visto algo que no debía de estar ahí. Caminó con paso veloz y con esa sensación de que alguien venía detrás de él. Salió de la habitación con la esperanza de encontrarse con alguno de nosotros, queriéndole jugar alguna broma. Es más, hasta creyó que también se trataba de mi padrastro, ya que iba a tomar una de sus chamarras, y pensó que había ido para ver cuál es la que había elegido, ya que el señor tenía un carácter bastante peculiar. Pero cuando salió de la habitación, no vio a nadie. Cuando JC entró al auto, todavía pálido, nos contó lo que había visto. Su voz era rápida, entrecortada por el miedo, y su respiración, seguía muy agitada. Describió con precisión a la figura. Nadie habló por unos segundos. En medio del silencio, mi mamá recordó la historia del hueso en el jardín, y en ese momento lo entendimos todo. Él nunca se había ido. Y bueno, no sería la última vez que se manifestaría. Después les cuento. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.